El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían que era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Jesús les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos llegado ya al quinto domingo del tiempo ordinario. Y en este domingo el Señor quiere regalarnos su palabra para fortalecer nuestra fe, para iluminar nuestros pasos por el camino de la salvación. Hoy la primera lectura está tomada del libro de Job. Recordemos que Job es signo del hombre o de la mujer que por causa de la desgracia pierde todo. Por eso Job durante la tribulación experimenta la vida como una carga y se lamenta amargamente. Este libro de Job, que deberíamos leer todos completamente, nos plantea el problema del mal, del sufrimiento, del pecado, del desconocimiento de Dios. Para el hombre bíblico del Antiguo Testamento, el mal que padecemos es consecuencia del pecado que cometemos. Pero Job queda perplejo porque él siempre había sido un hombre bueno, un hombre justo, un hombre irreprochable. ¿Por qué entonces el mal lo golpea de ese modo? Es un misterio, es una prueba para el creyente. Y al final del libro Dios le dice a Job: ¿quién eres tú para pedir explicaciones al Creador? En el Evangelio también Jesús se topa hoy con el sufrimiento. Es más, Jesús, por ser verdadero hombre, padeció también el sufrimiento, no por causa de su pecado, porque Jesús no tuvo pecado, todos lo sabemos, sino por los pecados nuestros. ¿Qué hace Jesús ante el sufrimiento? Jesús cura,
libera, perdona. La humanidad sufre y Dios trabaja por curar el sufrimiento. Dios no nos da la espalda en el sufrimiento, Dios lo afronta. Los discípulos de Jesús tenemos que renunciar a buscar explicación del problema del mal. El cristianismo no es una filosofía. Nuestra misión es liberar del sufrimiento a todo el que podamos. Pero ojo y atención con esto, el mal no está fuera. El mal no es ningún castigo. El mal no es ninguna maldición. El mal no es ninguna pava, ninguna brujería, ningún hechizo, ninguna superstición. El mal no es tu marido ni tu esposa. El mal no es el hijo que te salió mal. El mal no es tu vecino. El mal no es el que está al lado tuyo. El mal es la condición humana que lleva consigo el pecado, el sufrimiento, la maldad, el dolor. Es dentro de nuestros corazones en donde está el mal, no fuera de ellos. ¿Dónde está lo que mancha al hombre? Decía Jesús en Mateo 15:11. ¿Dónde está lo que mancha al hombre? En su interior, en lo que sale de él, en lo que sale de ti, en lo que sale de mí. Está el mal. ¿Por qué? Porque el demonio sembró el mal en nosotros, pues está sembrado. Si nuestro corazón puede ser un jardín de rosas, también nuestro corazón es una selva llena de montes, de espinas, de toda cosa fea, hasta un basurero puede ser. Entonces, en el corazón nuestro está el mal que el diablo ha querido sembrar. De nosotros depende si lo seguimos dejando allí o si nos liberamos de él, si nos sanamos, si lo sacamos. De allí que se libera del mal el hombre o la mujer que libera su espíritu de la esclavitud del pecado, porque todo el que comete pecado, dice San Pablo, es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjense que el que comete pecado pierde el título de hijo de Dios, que es el mayor título que podemos tener nosotros. El mayor título que podemos tener no es licenciado, doctor, magíster, X, Y, Z. El mayor título que podemos tener es hijo de Dios. Pero lo perdemos. ¿Cuándo lo perdemos? Cuando nos hacemos esclavos del pecado. Cuando cometemos pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y el que se libera del pecado es restituido en su dignidad de hijo de Dios. Recobramos el título de hijo de Dios. Y empieza a colaborar con Dios para recrear el mundo de los cielos nuevos y de la tierra nueva, liberando del mal, de la ignorancia, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad, de los pecados. Cuando yo ayudo a liberar de todas esas cosas a mis hermanos, yo también me estoy liberando del mal que me oprime. Cuando yo ayudo a mi hermano a liberarlo del hambre, yo también me estoy ayudando a liberar de mi pobreza, la que sea. Te empobrece más. Si un pobre le niega a otro pobre algo, eso lo empobrece más. Tengámoslo clarito. Si yo que soy pobre le niego a mi hermano que es pobre un bocado de comida, un vaso de agua, un poquito de lo que me ha pedido, yo me empobrezco más. La segunda parte del Evangelio de hoy es una escena entrañable. Jesús necesita estar a solas con su Padre. Jesús necesita orar y nos muestra una de las necesidades más olvidadas por nosotros. Podemos pasar el día necesitando de todo, pero se nos olvida que necesitamos orar,
que necesitamos estar a solas con el Padre para escuchar, para refrescar, para sintonizar, para actualizar nuestras app de la esperanza, de la fe, de la caridad. Como un teléfono se actualiza, así también nosotros tenemos que actualizarnos para tranquilizar, para recuperar fuerzas. Jesús necesitó orar. Nosotros a veces somos muy flojos para orar. Creemos que ya no las sabemos todas. Es que como yo estoy siempre con Dios, yo no necesito orar. Falso. Jesucristo mismo era Dios y necesitaba orar. Necesitaba estar con su Padre. Fíjense que amaneció y antes de que amaneciera seguramente salió, se despertó, se dobló su alfombra donde dormirían, sus tapetes, qué sé yo, no había cama para ese entonces, salió, pasaría por encima de los 4 discípulos que estaban con él y se fue tal vez a la orilla del mar a orar, a estar a solas. Nosotros nos hace falta estar a solas con Dios, abrir la Biblia, cerrar nuestros ojos, sentados, no en la cama. En la cama lo que hacemos es dormir. Eso de que en la cama yo me quedo dormido rezando el rosario, bendito sea Dios. No rezaste nada, porque el subconsciente no puede rezar por ti. Tu subconsciente no reza por ti. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración que si Jesús necesitó orar, que era Dios, verdadero hombre, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros, frágiles, pecadores, débiles, unos pobrecitos allí que necesitamos de Dios todo? ¿Cómo no vamos a necesitar orar? Necesitamos orar. Y esa es una necesidad olvidada. Se nos olvida que necesitamos orar. Tal vez el cafecito de la mañana no se te olvida, nunca. Pero orar, rezar, a solas con Dios, estar a solas con Él, con tu Padre, a lo mejor eso sí se te olvida. Y pasas el día así normal. Me dejó de tomar café, ay, qué mal me siento porque no me tomé el café hoy. Y la oración es una cuestión diaria. Tenemos que hacerla diariamente. Y por último, hermanos, el apóstol Pablo hoy nos narra cómo se desvivía por evangelizar sin esperar ningún otro premio que el mismo evangelio. Todo lo hago por el evangelio, decía Pablo. Cuánta falta también nos hace a nosotros ese ímpetu del apóstol, ese ímpetu misionero de anunciar el evangelio. Ya decía la semana pasada, basta leerlo en voz alta, susurrándolo en la casa para que el maligno se vaya, pero ahora es importante también anunciarlo, transmitirlo, dárselo a conocer a los hijos, a los nietos, a la familia, a los vecinos, a los amigos de trabajo. Es el evangelio el que va a cambiar este mundo, el que nos va a transformar, el que nos va a hacer verdaderamente humanos. ¿Por qué estamos deshumanizados? Porque nos hemos alejado de Dios. Estamos deshumanizados, ¿por qué? Porque bueno, hemos puesto a Dios en una gaveta, encerrado. No queremos que Él vaya con nosotros. Por eso nos hemos deshumanizado todo en América Latina. Yo veía las noticias ayer de cómo le cierran las puertas a los venezolanos que van por ahí. Y el tema no es pobrecitos los venezolanos, porque ahí habrá gente mala y buena, como puede haber gente peruanos malos y buenos, hay chilenos buenos y malos, y etcétera, así. Lo que indigna es la respuesta que se le da. ¿Y por qué? Porque la deshumanización, nos hemos deshumanizado aquí en este país y en todos los países del mundo. Hemos llegado a un grado de deshumanización tal. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Porque el evangelio ya no nos dice nada, ni lo leemos, ni sabemos qué es, ni para qué es. Creemos que son historias que pasaron allí y ya. No. Historia, hoy Jesús curó a la suegra de Pedro y hasta eso hacemos chistes de suegra, pero eso no es el evangelio. ¿Qué significa el evangelio de hoy? El evangelio de hoy, ¿verdad? Jesús se enfrenta al mal, lo domina, lo libera a esta señora de su enfermedad de la fiebre. Jesús, aparte de eso, necesita orar. Pues yo tengo que aprender de Jesús todo lo que hace en el evangelio. El evangelio es la escuela del cristiano. Hermanos, que la Virgen María y su esposo San José recen siempre por nosotros para que tengamos necesidad de estar a solos